Y si el verdadero problema no fuera que el tiempo pasa demasiado rápido, sino que llevas años viviendo sin estar del todo presente en tu propia vida. Y si no necesitaras cambiarlo todo, sino dejar de sostener silenciosamente aquello que te está apagando. Y si este fuera el año en que, sin hacer ruido, te vuelves irreconocible incluso para ti mismo, tal vez mires atrás y sientas que has cumplido, que has resistido, que has hecho lo que se esperaba de ti. Y aún así, algo no encaja, no es fracaso, no es falta de capacidad. Es una sensación más sutil la de haberte alejado poco a poco de tu centro, de tu calma, de tu dirección interior. La vida moderna no siempre nos rompe de golpe, a veces nos dispersa, nos fragmenta, nos llena de ruido hasta que olvidamos quién éramos cuando actuábamos con claridad. Este no es un video para motivarte con promesas vacías ni para exigirte cambios espectaculares. Es una invitación distinta, una invitación a reconstruirte desde dentro, con paciencia, con firmeza, con respeto por la persona que eres hoy, a volver a habitar tu mente, tu cuerpo y tu tiempo con intención estoica, sin prisas y sin máscaras. No vas a encontrar fórmulas mágicas aquí, vas a encontrar algo más valioso, principios prácticos, silenciosos y profundos para recuperar el gobierno de ti mismo, para vivir con menos ruido, más presencia y una serenidad que no depende de lo que ocurre afuera. Si estás listo para dejar de improvisar tu vida y empezar a caminar con sentido, quédate. Este puede ser el comienzo más importante que no necesitas anunciar. Elegir en voz baja quién ya no vas a seguir siendo. Hay un momento, casi imperceptible, en que algo dentro de ti cambia. No lo anuncias, no lo publicas, no necesitas que nadie lo valide. Es un instante silencioso, íntimo, donde por primera vez en mucho tiempo te detienes a observar quién has sido. No con juicio, sino con lucidez. Y al hacerlo, reconoces, con una mezcla de ternura y determinación, que hay ciertas versiones de ti que ya no puedes seguir cargando, no porque hayan sido malas, no porque no hayan tenido sentido en otro tiempo, sino porque hoy, simplemente, te resultan demasiado pequeñas para la persona que sabes, en lo profundo, que podrías llegar a ser. Este acto de reconocimiento no nace de la rabia, no es fruto de una ruptura ni de una gran crisis exterior. Es claridad, es madurez. Es ese momento sutil donde te das cuenta de que has estado sosteniendo actitudes, reacciones y hábitos que ya no se alinean con tu deseo de vivir con más sentido. Es la conciencia tranquila pero firme de que no quieres seguir siendo quien se posterga a sí mismo, quien se calla por costumbre, quien se desgasta intentando complacer a todos menos a sí. Ya no quieres ser quien se abandona en lo cotidiano. La transformación verdadera no ocurre en medio del ruido, sino en la intimidad, en esa conversación contigo mismo, cuando dejas de mentirte con excusas suaves. Estoy bien. Te decías, no es tan grave, pero sabes que no es así. Has tolerado demasiado. Has postergado demasiado. Has sobrevivido cuando podrías haber vivido. Y no necesitas una gran explicación. Solo una decisión interna basta. Elegir en voz baja quien ya no vas a seguir siendo es un acto de profundo respeto hacia ti. Es mirar de frente a esas formas tuyas que, aunque familiares, ya no te sostienen, esa versión que reacciona por impulso, que se pierde en la distracción, que se conforma por miedo, que se castiga cuando falla. No se trata de odiar esas partes. Al contrario, se trata de agradecerles por haber estado allí cuando no sabías hacerlo mejor, pero también de dejarlas ir, porque ya cumplieron su función.
porque ahora estás listo para algo diferente. A cierta edad, este tipo de elección deja de ser opcional, no por presión externa, sino porque internamente sientes que ya no puedes seguir siendo incoherente contigo. Has acumulado suficientes horas de insatisfacción silenciosa como para saber que el cambio no vendrá de afuera. No será una persona nueva. No será un nuevo trabajo. No será un golpe de suerte. Será una decisión sutil, casi invisible, de dejar de repetirte, de soltar el personaje que te ha dado seguridad, pero que también te ha limitado. Y esa decisión no requiere testigos, no necesita celebraciones ni rituales públicos, pero sí se alimenta de un acto simbólico, algo pequeño, íntimo, que marque el inicio, no porque tenga un poder mágico, sino porque cuando el gesto nace del compromiso profundo, tiene fuerza. Escribir una frase, guardar un objeto, limpiar un espacio, caminar una ruta distinta, algo que represente para ti ese momento exacto en el que te dijiste, sin drama y sin prisa, no voy a seguir siendo quien se acostumbra al abandono propio, porque el abandono no siempre es visible. A veces se disfraza de productividad, de humor, de roles cumplidos. A veces es tan sutil que solo lo notas cuando te quedas a solas y te das cuenta de que llevas días, semanas, incluso años, sin preguntarte sinceramente cómo estás, sin darte un espacio para ser, sin mirarte con ternura y decirte, estoy aquí y merezco algo más que sobrevivir. El acto simbólico de inicio no tiene que ser perfecto. No requiere que lo hagas todo distinto desde el primer día. Solo necesita ser real, coherente, elegido con intención. Porque cuando marcas ese punto de quiebre, incluso si nadie más lo nota, tu mente comienza a reorganizarse. El caos se calma. La dirección aparece. La energía, que antes se dispersaba en mantener un personaje que ya no te representa, empieza a concentrarse en crear una nueva versión de ti. Una versión que no tiene que ser grandiosa, solo más fiel, más presente, más respetuosa, contigo mismo. Elegir en voz baja quién ya no vas a seguir siendo no es una forma de negar tu historia. Es una forma de honrarla, de reconocer que todo lo vivido te ha traído hasta aquí, pero que ahora puedes usar esa experiencia no para seguir justificando tus bloqueos, sino para superarlos, no para endurecerte, sino para crecer desde un lugar más sereno. Porque cuando eliges dejar de traicionarte, aunque sea en los detalles más pequeños, algo en tu interior se ordena. A veces creemos que necesitamos cambiar toda la vida de golpe, pero en realidad, la transformación más potente empieza con una sola afirmación: ya no soy esa persona que se olvida de sí. Y aunque la tentación de regresar a lo conocido seguirá apareciendo, aunque haya días en que te cueste sostenerte, ese primer gesto te recordará por qué empezaste, por qué elegiste, por qué vales la pena. Este es un viaje que no se hace desde la exigencia, sino desde la compasión lúcida. No necesitas castigarte por haber sido quien fuiste. No se trata de renegar de tus errores, sino de integrarlos, de comprender que cada versión que hoy decides soltar fue, en su momento, tu forma de protegerte. Pero ahora que sabes más, ahora que sientes más, ahora que escuchas tu verdad con más claridad, puedes elegir distinto, puedes caminar distinto, puedes sostenerte distinto. Tal vez la única revolución que necesitas en este momento de tu vida no es externa, sino silenciosa. Tal vez no se trata de que el mundo te vea cambiar, sino de que tú te veas con ojos nuevos, sin juicio, sin culpa, solo con ese compromiso tierno y firme que nace cuando te eliges, cuando te respetas,
cuando te das el permiso de dejar de cargar con quien ya no eres. Y ahí empieza todo. No cuando logres algo visible, no cuando otros lo noten, sino ahora, en este instante, en el que te sientas contigo y, sin decirlo en voz alta, te prometes que no volverás a dejarte atrás, que a partir de hoy, aunque vayas despacio, caminarás con dirección, que aunque tengas miedo, actuarás con dignidad, que aunque no sepas cómo será el camino, no volverás a ser quien se apaga para encajar. Ese momento, aunque pequeño, es una declaración de amor propio, es tu forma de volver a ti, de empezar a construir una vida que no necesite explicaciones, solo presencia. Una vida en la que cada gesto tuyo diga, estoy aquí, no soy perfecto, pero ya no me abandono. Y eso, en sí mismo, es una forma silenciosa y profunda de libertad, porque al final, no importa cuántas metas logres, cuántos cambios externos realices o cuántos aplausos recibas, si no has hecho las paces contigo, si no has elegido dejar de ser quien se traiciona en silencio, todo lo demás se sentirá vacío. Pero si comienzas por este gesto íntimo, este acto simbólico de dejar atrás las versiones que ya no te sostienen, entonces, sin necesidad de palabras, estarás sembrando la semilla de una transformación real, una que no necesita ruido, solo coherencia, solo verdad. Solo la decisión de caminar cada día un poco más cerca de quien realmente eres. Y tal vez, cuando mires atrás dentro de un tiempo, no recuerdes el día exacto en que todo cambió, pero sí sabrás que hubo un punto en el que te dijiste, aunque sea en voz baja, no más. Y ese no más fue el inicio de una vida distinta, no perfecta, no sin tropiezos, pero sí profundamente tuya. Y eso basta. La mente no es el enemigo. Es el lugar que necesitas habitar. Hay personas que, al despertar, ya están cansadas, no por lo que han hecho, sino por lo que han pensado incluso antes de abrir los ojos. La mente empieza a correr como si alguien hubiera accionado un interruptor automático. Se encienden preocupaciones, se repiten frases antiguas, se proyectan escenarios negativos que aún no han ocurrido, pero que ya desgastan. No ha empezado el día y ya se sienten vencidas. Y no es que carezcan de fuerza, es que llevan demasiado tiempo habitando una mente que no han elegido conscientemente. Durante años, uno puede vivir sin darse cuenta de que está atrapado en una narrativa interna que no le pertenece del todo. Frases heredadas, conclusiones sacadas en momentos de dolor, patrones de pensamiento que se instalan con suavidad y puren espurento pureneco, poco a poco, moldean la manera en que vemos la vida. No valgo tanto. Siempre me pasa lo mismo. Ya es tarde para cambiar. Estas ideas no gritan, pero pesan. Se repiten en silencio, como un susurro constante que orienta nuestras decisiones, condiciona nuestras emociones y termina por definir nuestra identidad sin que lo notemos. Lo más delicado de estos pensamientos automáticos es que no se cuestionan, porque son antiguos, porque parecen familiares, porque se han vuelto parte del fondo de nuestra conciencia. Y sin embargo, esa repetición inconsciente es la raíz de muchos estancamientos. No importa cuántos esfuerzos hagas por avanzar. Si en tu mente sigues repitiendo la misma historia de limitación, tus pasos serán siempre los mismos. El cuerpo puede estar en movimiento, pero si la mente permanece en círculo, la vida también. Hay quien intenta escapar de estos pensamientos con distracciones, ruido, actividad constante, entretenimiento. Pero ese ruido externo no elimina el interno.
Solo lo silencia por un momento. Cuando la actividad se detiene, la voz regresa. Cuando cae la noche o llega la soledad, el diálogo interior se activa con más fuerza. Y es allí donde ocurre la verdadera batalla, no en el mundo exterior, sino en ese espacio privado que llamamos pensamiento. El estoicismo nunca planteó que la mente fuera un enemigo a combatir. Al contrario, la consideraba un territorio sagrado que necesitaba cultivarse con atención y firmeza. No se trata de luchar contra los pensamientos, sino de observarlos, cuestionarlos, si es necesario, reemplazarlos con otros más justos, más lúcidos, más respetuosos, porque la mente no es tu enemiga. Es el lugar que necesitas aprender a habitar con serenidad. Habitar la mente no significa llenarla de positivismo ingenuo ni de afirmaciones vacías. Significa asumir la responsabilidad de revisar qué tipo de ideas has dejado crecer allí. Significa identificar qué frases te repites cada día y preguntarte con calma, ¿me sirven, me fortalecen, me respetan? Si la respuesta es no, entonces es hora de escribir un nuevo guión interior, uno que no se base en el miedo, la culpa o el desánimo, sino en la claridad, la dignidad y la posibilidad. Este nuevo guión no se escribe una vez y ya. Se construye cada día, al despertar, antes de permitir que los pensamientos antiguos invadan tu conciencia. Puedes detenerte un momento y elegir desde dónde vas a habitar el día. Un par de minutos de silencio, una respiración profunda, una frase elegida con cuidado, no para controlar el mundo, sino para recordarte que tienes derecho a empezar en paz, que tienes derecho a no llevar la carga de pensamientos que ya no se alinean con la persona que estás eligiendo ser. Esas frases que eliges al comenzar el día no necesitan ser grandiosas. Basta con que sean verdaderas. Hoy camino con firmeza. Actúo con calma. Incluso cuando no es fácil. Merezco mi propio respeto. Al repetirlas, no estás negando los desafíos. Estás dándole a tu mente una nueva dirección. Estás desplazando el ruido antiguo con un lenguaje más consciente, más constructivo. Y con el tiempo, ese nuevo lenguaje se vuelve tu base. Se convierte en una voz amiga que te acompaña en lugar de sabotearte. Crear este guión interior no es una tarea de una sola mañana. Es una práctica. Es un compromiso suave pero constante contigo mismo. Como el escultor que, día tras día, va puliendo una piedra hasta que emerge la forma que imaginaba. Así, tú también vas dando forma a tu mundo interior, reemplazando frases dañinas por otras que te sostienen, no con violencia, sino con constancia. Es importante comprender que no todos los pensamientos son verdades. Algunas ideas que se han instalado en tu mente vienen del miedo de otros, del dolor no sanado, de momentos en los que no sabías cómo defenderte. No son maldad, pero sí son cadenas si no las revisas. Por eso, el primer acto de libertad no es cambiar el mundo, sino observar sin juicio lo que ocurre en tu mente cuando nadie más está mirando. Ahí empieza el verdadero dominio personal. La práctica estoica nos invita a convertirnos en guardianes de nuestro lenguaje interior, no con rigidez, sino con lucidez. No se trata de prohibirte sentir, sino de acompañarte con palabras que no te hundan más, porque el lenguaje moldea la experiencia. Decirte nunca voy a poder no es solo una frase, es un permiso para rendirte. Decirte estoy en proceso es una semilla que abre un camino nuevo. Cada palabra que usas contigo puede construirte o derribarte. Por eso elegir bien cómo te hablas es un acto de amor propio. Al principio, cambiar este guión puede parecer artificial. Tal vez sientas que las nuevas frases no encajan del todo. Pero no te preocupes.
Así como un zapato nuevo necesita adaptarse al pie. El nuevo lenguaje interior también necesita tiempo para volverse familiar. No se trata de repetir frases como si fueran conjuros, sino de elegir palabras que te sostengan, incluso si al principio lo hacen con timidez. Porque con cada repetición, con cada mañana en la que eliges hablarte con más claridad, estás enviando una señal profunda a tu mente. Estoy aquí, estoy presente, estoy aprendiendo a respetarme. Y es que cuando habitas tu mente con más respeto, el mundo cambia aunque no cambie nada afuera. Porque ya no eres esclavo de los pensamientos que antes te paralizaban. Porque ahora hay una parte de ti que observa, que cuestiona, que elige. Esa parte es tu refugio, es tu fortaleza. Es el espacio donde puedes encontrar calma, incluso en medio del caos. No se trata de buscar pensamientos perfectos. No se trata de no volver a sentir inseguridad o miedo. Se trata de no quedarte a vivir en ellos. Se trata de darles espacio, nombrarlos, agradecer su presencia si tienen algo que enseñarte, y luego dejarlos ir. Así como entraron, pueden salir. No eres tus pensamientos. Eres quien puede dialogar con ellos. La mente, bien entrenada, se convierte en una aliada silenciosa. Te avisa cuando algo no está en orden. Te guía cuando hay que tomar decisiones. Te sostiene cuando el entorno se vuelve incierto. Pero eso solo ocurre si tú le das dirección. Si tú te encargas, cada día, de recordarle cuál es el camino. Una mente entrenada no es una mente perfecta. Es una mente que no se deja arrastrar, que respira antes de reaccionar, que distingue entre lo urgente y lo importante, que no se alimenta del ruido exterior, sino de una narrativa interna clara y amable. Ese es el tipo de mente que puedes construir. No necesitas nada más que voluntad, paciencia y práctica. Y cuando comiences a vivir desde ese nuevo guión interior, lo notarás. No tanto por lo que hagas, sino por cómo lo hagas. Las mismas rutinas, pero con más presencia. Los mismos retos, pero con menos drama. Las mismas conversaciones, pero con menos necesidad de defenderte. Porque ahora tú eres quien habita tu mente, no el miedo. No el pasado, no las voces antiguas. Solo tú. Ese es el cambio que nadie ve, pero que lo transforma todo. El cambio que empieza en lo invisible y se refleja. Con el tiempo, en cada gesto, cada palabra, cada elección. No necesitas grandes promesas. Solo una decisión renovada cada mañana, cuidar tu mente como el hogar que es. Habitarla como un lugar digno, elegir tu voz interior con la misma delicadeza con la que eliges cómo tratarías a quien más amas. Porque, en el fondo, de eso se trata, de empezar a tratarte como alguien valioso, de construir una vida en la que tu mente no sea un campo de batalla, sino un espacio de claridad. Y cuando eso ocurre, lo que parecía imposible se vuelve manejable. Lo que parecía lejano se acerca. Lo que dolía tanto deja de doler igual. La mente no es tu enemiga. Solo necesita que regreses a ella con más paciencia, más compasión y más conciencia. Que la limpies de lo que ya no sirve. Que la nutras de lo que te hace crecer. Que la conviertas en el lugar seguro donde empieza, cada día, tu verdadera transformación. Porque solo cuando habitas tu mente con amor, puedes habitar tu vida con libertad. Rutina, la forma más silenciosa de respeto propio. A veces pensamos en la rutina como una prisión, una secuencia de actos repetitivos que le quita a la vida su chispa, su libertad, su espontaneidad. Se nos ha enseñado a sospechar de lo predecible, como si todo lo valioso tuviera que ser extraordinario. Pero lo cierto es que muchas veces la rutina no es una jaula. Es
Más bien, una forma silenciosa de sostén, un contenedor invisible que, lejos de limitarnos, nos devuelve la estabilidad interior que tanto anhelamos. No todas las repeticiones nos quitan libertad, algunas, de hecho, son la base misma sobre la cual podemos construir una existencia más lúcida. Una rutina bien elegida no encadena, organiza, no impone, libera espacio mental. Nos permite dejar de gastar energía cada día en decidir lo esencial, a qué hora despertar. ¿Cómo comenzar la mañana? ¿Qué tipo de acciones mínimas sostendrán nuestro equilibrio? Esas decisiones, que parecen pequeñas, se convierten en anclas, no porque nos aten, sino porque nos permiten no perdernos en el mar de lo incierto. En un mundo donde lo imprevisto siempre acecha, tener ciertos hábitos deliberados puede ser una forma poderosa de autocuidado, levantarse a la misma hora. Por ejemplo, no es una obligación rígida, es una señal que le damos al cuerpo y a la mente de que hay un eje en nuestra jornada, que comenzamos el día desde un lugar elegido, no arrastrados por el caos. Cuando ese gesto se repite, día tras día, no solo ordena el reloj biológico, sino que va construyendo una especie de lealtad interior. No se trata de despertarse temprano por imitación o presión, sino de hacerlo con la conciencia de que ese primer momento del día define, en muchos sentidos, la calidad del resto. Y no es solo la hora en que nos levantamos. Es lo que hacemos con ese espacio inicial. Hay quienes revisan su teléfono antes de respirar con calma. Hay quienes corren tras lo urgente antes de preguntarse qué es lo importante. Pero también están quienes, con intención, dedican unos minutos a estirarse, a preparar algo con lentitud, a beber agua con atención. Acciones sencillas que no buscan grandeza, sino presencia, que no se hacen por obligación, sino como una forma de decirse, en silencio te estoy cuidando. Una rutina no tiene que parecerse a un programa militar para ser efectiva. De hecho, cuanto más personalizada, más sostenible. Lo esencial no es cumplir con una lista, sino sostener gestos que te devuelvan a ti, que te reafirmen en medio de las exigencias externas. Ese café tomado con calma, ese paseo breve antes de encender una pantalla, ese momento en el que ordenas un rincón de tu casa solo porque te hace sentir que la mente también se aclara. Esas pequeñas acciones, cuando se repiten con intención, te anclan en un tipo de dignidad silenciosa que no necesita ser explicada, porque lo que la rutina bien entendida ofrece no es control absoluto, sino estructura amable. Y esa estructura, cuando está alineada con tus valores, se convierte en un refugio, un espacio de coherencia en medio del ruido. No se trata de imponer rutinas ajenas, se trata de observarte y preguntarte qué necesitas para vivir con más calma, con más claridad, con más respeto hacia ti mismo. ¿Qué gestos tú usas, repetidos con constancia, podrían sostenerte en los días buenos y en los días grises? Uno de los errores más comunes es pensar que la vida plena debe ser constantemente emocionante, que todo cambio debe venir envuelto en sorpresas, giros inesperados, estímulos nuevos. Pero esa visión olvida algo profundo. La plenitud no siempre se encuentra en lo nuevo, sino en lo conocido, vivido con atención, en lo habitual cuando se convierte en ritual, en la repetición que no adormece, sino que despierta. La rutina, cuando nace de la intención y no de la inercia, puede convertirse en una forma de espiritualidad cotidiana. Hay una diferencia inmensa entre vivir de forma reactiva y vivir de forma diseñada. En la vida reactiva, cada día comienza según lo que el entorno impone.
Te despiertas porque suena una alarma que odias. Te vistes con prisa. Comes cualquier cosa. Revisas 1000 mensajes antes de recordar cómo estás tú. Te lanzas al mundo sin dirección. Y pasas el día apagando fuegos. Al final, llegas a la noche con una sensación de agotamiento que no sabes explicar. No hiciste nada especialmente difícil, pero todo te drenó. En cambio, en la vida diseñada, eliges, aunque haya imprevistos, hay una base sólida que tú creaste, la forma en que comienzas tu día, la manera en que te hablas, los momentos que reservas para estar contigo, incluso si son breves. La vida diseñada no es rígida ni perfecta, pero es consciente, y esa conciencia se traduce en bienestar. No siempre en euforia, pero sí en una especie de paz tranquila que, poco a poco, se convierte en tu forma habitual de estar en el mundo. Es importante decir que esto no se logra con un solo intento. No se trata de crear una rutina perfecta y esperar que se mantenga sola. Se trata de diseñar un pequeño sistema que se ajuste, se refine, se escuche, como quien construye una casa con materiales humildes pero resistentes, cada mañana, cada tarde, cada noche. Son oportunidades para revisar ese sistema, no con culpa, sino con curiosidad. ¿Qué me hizo bien hoy? ¿Qué puedo ajustar mañana? El orden externo también influye, no por estética, sino por funcionalidad emocional. Un entorno limpio, una mesa despejada, un rincón propio. No se trata de tener una casa perfecta, sino de crear espacios que te inviten a la calma, porque el entorno no solo refleja tu estado interno, también lo moldea. Cuando decides mantener ciertos espacios en orden, aunque sean pequeños, estás diciendo con hechos que tu bienestar importa, que mereces claridad, incluso en los detalles. Hay personas que encuentran en su rutina una fuente de autoestima, porque cada día que repiten sus compromisos personales, aunque sean mínimos, se están diciendo que pueden confiar en sí, no porque todo salga como esperaban, sino porque no se abandonan. Hacer la cama, escribir una línea, salir a caminar, apagar el teléfono a una hora establecida. No son actos espectaculares, pero tienen un impacto profundo, no en cómo te ven los demás, sino en cómo te ves tú. Y cuando fallas porque fallarás, la rutina no te castiga, te espera. Está allí para recordarte que puedes volver, que no se trata de ser impecable, sino de ser constante, que puedes tener días de desorden sin perder tu dirección, porque cuando has construido una rutina desde el respeto y no desde la exigencia, no necesitas romperte para reconstruirte. Solo basta con retomar, con reconectar, con recordar por qué empezaste. La rutina también es una forma de proteger lo valioso, no solo tu tiempo, sino tu energía, tu claridad, tu propósito. Si no diseñas tus días, otros lo harán por ti. La publicidad, las redes, la urgencia de los demás, los pendientes sin fin. Pero cuando tú decides tu estructura, estás poniendo límites al caos. Estás diciendo: este es mi ritmo, esta es mi prioridad, este es mi espacio. Y eso, en una sociedad que empuja al agotamiento, ya es un acto revolucionario. Muchos buscan cambios grandes para sentirse distintos, pero lo que verdaderamente transforma es lo pequeño que se hace todos los días, lo que se sostiene incluso cuando no hay motivación, lo que no necesita testigos ni aplausos, lo que haces porque has comprendido que cuidarte no es un lujo ni un capricho. Es una forma esencial de respetar tu vida. La filosofía estoica lo sabía bien. Marco Aurelio, emperador de un imperio inmenso.
Encontraba sentido en observar su respiración, en comenzar el día recordando sus valores, en mantener hábitos simples como anclas de su humanidad, no por debilidad, sino por sabiduría. Sabía que en medio de la responsabilidad y el ruido, el alma necesita pausas, y esas pausas no llegan por azar, se crean, así como el músico afina su instrumento cada mañana. Tú puedes afinar tu mente, tu cuerpo, tu presencia, no para rendir más, sino para vivir mejor. Y esa afinación cotidiana es tu rutina, esa secuencia de gestos que, cuando se hacen con atención, no solo sostienen tu día, sostienen tu dignidad. Si hay algo que puedes regalarte este año, no es una lista de propósitos grandiosos, es una estructura suave, pero firme, que te recuerde cada día que tu paz importa, que tú importas. No se trata de llenar el tiempo, se trata de darle forma, de moldearlo con intención, de habitarlo sin prisa, pero con sentido, porque en el fondo, la rutina no es una cárcel, es un acto de amor, un lenguaje sin palabras que le dice a tu mente, aquí estás a salvo, aquí puedes volver. Y cuando entiendes eso, dejas de resistirte, empiezas a crear, empiezas a elegir, empiezas a vivir. Atención, el superpoder que olvidaste que tenías, en algún punto del camino, sin darnos cuenta. Comenzamos a perder nuestra atención. No fue de golpe, fue poco a poco, como se pierde el calor de una taza olvidada sobre la mesa. Fue cediendo espacio sin que lo notáramos, fragmentándose entre notificaciones, mensajes que no urgían, distracciones disfrazadas de necesidad. Y hoy, cuando sentimos que el día se nos escapa sin haber estado realmente en él, es porque aquello más valioso, nuestra presencia consciente, ha sido drenado por fuerzas que no siempre cuestionamos. Vivimos en una época que celebra la conexión constante, pero ignora el precio que pagamos por ella. Nos hemos acostumbrado a dividir nuestra atención entre múltiples estímulos como si fuera infinita, pero no lo es. Cada vez que dejamos una tarea a la mitad para revisar algo rápido, cada vez que respondemos por impulso, cada vez que entramos en una conversación vacía solo por hábito, estamos dispersando nuestro foco, y lo que se dispersa, se debilita. La atención no es una herramienta más, es el filtro a través del cual experimentamos la vida. Todo lo que observamos, interpretamos, sentimos y decidimos, está atravesado por ella, y sin embargo, solemos regalarla sin cuidado, como si no importara, pero importa, porque donde pones tu atención, allí vive tu alma, allí se dirige tu energía vital, allí florece o se marchita tu día. Los ladrones de atención ya no se presentan como amenazas evidentes. Son sutiles. Aparecen en forma de una pantalla encendida al despertar, de una conversación que gira en círculos sin llevarte a ningún lugar, de esa necesidad constante de revisar lo que otros piensan o hacen, aunque no te aporte nada. También se esconden en la multitarea disfrazada de eficiencia. Pero lo cierto es que hacer muchas cosas a la vez no es sinónimo de ser productivo. Es la receta perfecta para no estar del todo en ninguna de ellas. La mente fragmentada no descansa. Está saltando entre estímulos sin cerrar ningún ciclo. Y eso genera cansancio, un tipo de fatiga que no se resuelve durmiendo más. Porque no es física, sino existencial. Es el agotamiento de no haberte habitado por completo, de haber pasado el día reactivo, consumido por lo que el entorno te impuso, sin haber elegido verdaderamente dónde querías estar. Recuperar la atención es, en este contexto, un acto de soberanía.
No se trata de aislarse ni de negar la realidad moderna, sino de recuperar el poder de decidir. ¿A qué vas a prestar atención hoy? ¿Qué merece realmente tu energía? ¿Dónde quieres estar? En cuerpo y en mente. Durante los próximos minutos, cuando respondes esas preguntas con honestidad, no solo recuperas claridad, recuperas dirección, recuperas presencia. Una forma simple pero profundamente eficaz de comenzar este proceso es reintroducir en tu día bloques de profundidad. Espacios cortos, de 20 a 30 minutos, dedicados con absoluta intención a una sola cosa: leer, escribir, escuchar, caminar, reflexionar. No importa qué hagas. Lo esencial es que lo hagas con total presencia, sin interrupciones, sin saltar de un estímulo a otro, sin permitir que el entorno te empuje a fragmentarte. Estos bloques no tienen que ser muchos. Basta con uno al día para empezar, pero deben ser sagrados. Son tu momento de encuentro contigo, de reconexión, de entrenamiento atencional. Al principio, puede que te cueste mantenerte en una sola cosa. La mente está acostumbrada al cambio constante, pero con práctica volverás a sentir el placer de estar completamente inmerso en una actividad. Y esa experiencia no solo te calmará, te recordará quién eres cuando dejas de correr detrás de todo. La atención también es selectiva por naturaleza. No puedes enfocarte en todo. Y eso está bien. Elegir significa renunciar, y renunciar, en este caso, no es perder, sino cuidar. Cuando dices no a lo que no te aporta, estás diciendo sí a lo que sí importa. Estás creando un espacio donde tu mente puede respirar, donde tu alma puede estar, y en ese espacio nacen decisiones más sabias, relaciones más auténticas, días más significativos. Decir no a una interrupción innecesaria es decir sí a tu claridad mental. Decir no a una conversación vacía es decir sí a tu bienestar emocional. Decir no a la necesidad de estar disponible todo el tiempo es decir sí a tu paz interior. Cada vez que proteges tu atención, estás afirmando que tu tiempo es valioso, que tu energía no está a la venta, que mereces una vida menos fragmentada y más consciente. No se trata de aspirar a una atención perfecta. Se trata de aspirar a una atención más cuidada, más deliberada, más alineada con tus valores reales. Porque cuando prestas atención a lo que de verdad importa, incluso las tareas simples adquieren profundidad. Una conversación con alguien querido, una caminata sin teléfono, preparar una comida en silencio. Son momentos que, cuando se viven con atención plena, se vuelven memorables sin necesidad de artificios. La filosofía estoica comprendía esta verdad con claridad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, recordaba una y otra vez que la vida es aquello a lo que decides prestar atención, que la calidad de tus días no está en lo que ocurre afuera, sino en cómo eliges mirarlo, en qué decides enfocarte, en qué pensamientos decides habitar. Porque incluso en medio del caos, puedes encontrar paz si tu atención se posa en lo esencial. Volver a lo esencial no requiere grandes transformaciones. Solo requiere decisión. La decisión de dejar de ceder tu atención por costumbre. La decisión de no estar disponible para todo y todos a cada momento. La decisión de estar realmente presente cuando decides estar. Esa decisión, tomada una y otra vez, construye un nuevo tipo de vida, no más fácil, pero sí más consciente. Y esa conciencia transforma todo, porque ya no vives desde la reacción, sino desde la elección. Ya no respondes porque algo te atrapó, sino porque algo te llamó con sentido. Ya no te consumes en lo inmediato, porque has aprendido a mirar más lejos.
a estar más profundo, a habitar tu momento con la dignidad de quien sabe que su atención no es un recurso menor, sino el canal por donde fluye la vida misma. Si hoy te sientes cansado, sin razón aparente, si los días se te escapan sin dejarte nada, si tu mente salta de una cosa a otra sin pausa, detente, respira, pregúntate ¿dónde está mi atención? ¿Dónde estuve realmente hoy? ¿Qué podría haber vivido con más profundidad si hubiese estado del todo presente? Comienza por algo simple. Un desayuno sin pantalla, un trayecto sin auriculares, un silencio sin necesidad de llenarlo. Luego, haz espacio para ese bloque de profundidad que marcará tu día, no para producir más, sino para estar más, para regresar, para recordar que, por debajo del ruido, aún estás tú, aún hay un lugar desde el que puedes vivir sin fragmentarte. Y tal vez, con el tiempo, descubras que no necesitas tanto como creías, que tu mente no pide 1000 estímulos, solo uno verdadero, que tu alma no necesita más velocidad, sino más presencia, que tu vida no requiere más cosas, sino más atención, porque donde pones tu atención, allí florece la experiencia, y cuando eso ocurre, incluso los días más comunes se llenan de sentido, de calma, de ti. El dolor no te rompe. La huida, sí. Hay dolores que no se pueden evitar, pero sí se pueden transformar, porque aunque no lo parezca, no es el dolor lo que te rompe, es la huida. Esa forma silenciosa de evasión que se cuela en tus días sin hacer ruido, disfrazada de distracción, de postergación, de un ya lo enfrentaré cuando me sienta más fuerte, y sin darte cuenta. Lo que estás posponiendo no es solo una conversación pendiente, un paso necesario o una decisión importante. Estás posponiéndote a ti mismo, y cada día que esquivas lo incómodo, estás cediendo una parte de tu poder interior. El malestar emocional, la incomodidad, el esfuerzo sostenido, no son enemigos, son señales, son umbrales que, si aprendes a atravesar con calma, te devuelven a un lugar más firme dentro de ti. Pero eso solo ocurre si dejas de correr, porque lo que realmente desgasta no es el dolor, sino el esfuerzo de evitarlo todo el tiempo. Intentar vivir sin incomodidad es como intentar caminar sin fricción. El problema no es que algo duela, sino que nos hemos convencido de que no debería doler nunca. La comodidad prolongada nos debilita por dentro, nos entumece, nos hace creer que cualquier forma de incomodidad es una señal de que algo está mal, pero muchas veces lo que se siente incómodo es simplemente el borde de tu propia transformación. Es ese punto en el que estás dejando atrás lo conocido y aún no dominas lo nuevo. Dolor de crecimiento, dolor de cambio, dolor de conciencia. Y ahí, justo ahí, es donde suele aparecer la tentación de huir. Huir no siempre se nota, no es dramática. A veces es tan sencilla como aplazar, como ocupar el día con tareas pequeñas para no mirar de frente lo importante, como decir, no tengo tiempo cuando lo que no tienes es disposición para habitar ese lugar interno donde sabes que deberías estar. Pero lo cierto es que cada vez que evitas conscientemente hacer eso que te incomoda, pero sabes que te haría bien, estás renunciando a una parte de tu madurez. La reconciliación con la incomodidad no ocurre de golpe. Es una práctica, un diálogo interno que se repite una y otra vez hasta que, poco a poco, dejas de ver la incomodidad como un castigo y comienzas a verla como un entrenamiento silencioso. No se trata de buscar sufrimiento, sino de dejar de temerle, de entender que no todo lo incómodo es dañino y que no todo lo cómodo te conviene.
Hay un gesto poderoso que puedes integrar a tu vida, tomar una acción incómoda al día con propósito. 1. No necesitas forzarte ni imponerte hazañas. Solo elegir, con calma y firmeza. Una cosa al día que te saque ligeramente del lugar donde sueles quedarte. Puede ser hacer esa llamada que has postergado. Puede ser terminar algo que evitabas por miedo a no hacerlo perfecto. Puede ser decir que no, aunque te cueste, o decir que sí, aunque te incomode. El propósito no es exponerte sin cuidado, sino recordarte que puedes actuar incluso cuando algo no se siente del todo cómodo. Con el tiempo, esa práctica se convierte en una especie de rito, un pequeño recordatorio cotidiano de que no estás hecho solo para los días fáciles, que también puedes sostenerte cuando algo tiembla, que no necesitas esperar a que todo se alinee para dar un paso, que tu fuerza no está en sentirte invulnerable, sino en moverte con dignidad incluso cuando el terreno se vuelve incierto. Redefinir el esfuerzo es parte de este proceso. Dejar de verlo como una penitencia, como una carga, como un castigo que debes soportar, y empezar a sentirlo como lo que realmente es, una afirmación de tu capacidad para sostener lo importante. El esfuerzo no es enemigo de la paz. De hecho, muchas veces es su antesala. Porque cuando haces algo difícil por decisión propia, cuando eliges con claridad lo que vas a enfrentar, la recompensa no es solo el resultado, es la dignidad que nace de haberlo hecho. Esa dignidad se construye sin testigos, en las decisiones silenciosas, en los momentos en que podrías ceder pero no lo haces, en esos días grises en que igual te levantas, igual cumples, igual lo intentas, y aunque nadie lo vea, tú lo sabes. Y ese conocimiento, ese reconocimiento íntimo, es una de las formas más profundas de respeto propio. No se trata de romantizar el sufrimiento. Los estoicos nunca dijeron que debías vivir en sacrificio perpetuo, pero sí enseñaron que el alma se fortalece cuando aprendes a estar presente en medio de la dificultad. Cuando dejas de necesitar que todo sea fácil para seguir caminando, porque si solo puedes avanzar cuando el camino es plano, entonces no estás caminando con tu voluntad. Estás caminando con tus circunstancias. El estoicismo propone algo distinto, una incomodidad voluntaria, elegida con sabiduría, no para castigarte, sino para recordarte que no dependes de lo externo para sentirte capaz, que puedes vivir con menos, con más conciencia, que puedes tolerar ciertas privaciones sin romperte, que puedes usar el malestar como maestro y no como excusa, que puedes entrar en el frío de lo incómodo con una pregunta nueva: ¿qué parte de mí se fortalece cuando me permito estar aquí? Y es que cuando dejas de huir, algo se acomoda. Descubres que el dolor observado sin resistencia pierde poder, que lo que parecía insoportable es, en realidad, manejable cuando dejas de luchar con la idea de que no debería estar allí, que hay más paz en aceptar la incomodidad que en vivir huyendo de ella, que el dolor deja de ser una amenaza cuando lo atraviesas con presencia y no con prisa. Hay quienes viven años huyendo de la misma sensación, del mismo miedo, del mismo vacío. La postergación se convierte en hábito, la evasión en carácter. Y un día, ya no saben distinguir entre lo que son y lo que han evitado. Pero tú puedes elegir otra cosa. Puedes decidir, hoy mismo, tomar una acción incómoda con sentido, no para sufrir, sino para salir del letargo, para entrar, aunque sea con cautela, en ese terreno donde te sabes más vivo. Y cuando lo haces, descubres que tu autoestima ya no necesita palabras bonitas. Se alimenta de actos concretos, de pequeñas victorias cotidianas, de ese momento en que hiciste algo que te costaba,
solo porque sabías que era lo correcto. Ese tipo de autoestima no se desmorona con facilidad, porque no depende de la aprobación ajena. Depende de tu relación contigo, de cómo respondes cuando la vida no es amable, de cómo actúas cuando el miedo está presente. Pero no gobierna. En lugar de buscar la salida más fácil, puedes aprender a mirar la incomodidad de frente y preguntarte, ¿qué está tratando de enseñarme esto? ¿Qué parte de mí puede crecer si atravieso esta experiencia sin rendirme? ¿Qué historia podría dejar atrás si dejo de huir y no necesitas tener todas las respuestas? Solo necesitas empezar a caminar con otra actitud, con menos evasión y más presencia, con menos queja y más decisión, con menos necesidad de que todo sea suave, y más capacidad de ser tú quien se vuelve más firme. Lo verás con claridad cuando mires atrás. Los momentos que más te marcaron no fueron siempre los más felices, fueron los que te desafiaron, los que te pusieron a prueba, los que te incomodaron. Sí, pero también te revelaron tu propia fuerza. Fueron esos días en que pensaste que no podrías y lo hiciste igual, y no por obligación, sino porque sabías, aunque fuera en silencio, que era momento de elegirte, de afirmarte, de no volver a correr. Esa decisión cotidiana, reiterada, sin espectáculo, te convierte en una persona diferente, no más dura, más consciente, no más fría, más estable, porque sabes que si el dolor llega, no te define, y si la incomodidad aparece, no te paraliza, porque has aprendido a quedarte, a resistir sin rigidez, a actuar sin dramatismo, a seguir adelante sin dejar de sentir. Ese es el verdadero poder interior, no el de quien nunca sufre, sino el de quien sufre con propósito, el de quien convierte el dolor en dirección, la incomodidad en mensaje, el esfuerzo en respeto. Ese poder no se ve a simple vista, pero se percibe, se nota en la mirada serena, en la voz tranquila, en la forma en que caminas por la vida sin perderte a ti mismo. Y entonces, cuando otros corren, tú te quedas. Cuando otros esquivan, tú atraviesas. No porque seas mejor, sino porque decidiste dejar de huir, porque comprendiste que evitar el dolor te hacía más frágil que enfrentarlo, porque entendiste que cada acto de presencia, incluso en lo incómodo, era un ladrillo en la construcción de tu libertad. Esa libertad no depende del mundo, depende de ti, de cómo decides responder cuando algo duele, de cómo eliges actuar cuando algo pesa, de cómo te mantienes en pie incluso cuando todo en ti querría desaparecer, porque sabes que el verdadero abandono no es cuando la vida se vuelve difícil, es cuando tú te dejas solo, y ya no estás dispuesto a hacerlo más. Hoy, como cada día, puedes elegir, puedes dar un paso incómodo, pero necesario. Puedes recordarte que no estás hecho de cristal, que puedes sentir sin desmoronarte, que puedes actuar sin estar del todo listo, que puedes dejar de huir. Y al hacerlo, descubrirás algo poderoso que el dolor no te rompe. La huida sí, pero tú ya no huyes. Tú vuelves, tú eliges, tú te sostienes. Y desde ahí, todo empieza a cambiar. Tu entorno no es neutro. Te moldea cada día. Hay entornos que sostienen y hay entornos que drenan. No siempre lo notamos de inmediato, porque el desgaste es lento, casi imperceptible. Pero con el paso del tiempo, empezamos a sentirlo, una especie de ruido sordo que nos agota aunque no hayamos hecho nada exigente, una confusión interna que no nace de dentro, sino que refleja un entorno que hemos dejado de cuestionar, porque aunque a veces lo olvidemos, el lugar donde vives, los objetos que te rodean,
Las personas con las que convives y lo que consumes cada día no son neutrales. Te moldean, te enseñan a pensar, a sentir, a moverte. Y si no los eliges con conciencia, terminan eligiendo por ti. Tu entorno físico, ese espacio que llamas hogar, es una extensión de tu estado mental, lo que ves todos los días, lo que tocas, lo que escuchas al fondo cuando crees estar en silencio. Todo eso se convierte en parte de tu mundo interior. Si vives entre cosas acumuladas, papeles que no revisas, objetos rotos que no reparas ni eliminas, no estás solo rodeado de desorden exterior. Estás viviendo con símbolos constantes de cosas que han perdido su sentido y que, sin embargo, no te has permitido soltar. Y cada una de esas cosas ejerce un peso sutil sobre tu claridad. No se trata de convertir tu casa en una revista de decoración. No se trata de aspirar a una estética impoluta. Se trata de habitar un espacio que te devuelva a ti. No que te distraiga de ti. Un lugar donde puedas respirar sin sentir que algo te reclama constantemente. Donde la mirada encuentre descanso. No agitación. Donde lo que está presente cumpla una función: nutrir, sostener, inspirar, calmar. Cuando eliges ordenar tu entorno físico, no estás haciendo solo limpieza externa. Estás declarando algo más profundo: que tu bienestar importa, que mereces claridad, que tienes derecho a vivir en un espacio que no confunda a tu mente ni agobie a tu alma. Por eso, cada gesto de orden, quitar lo que ya no usas, limpiar lo que has postergado, devolver el silencio a un rincón saturado, no es menor. Es una forma de respeto, es un acto simbólico de autocuidado. Y luego está el teléfono, ese objeto pequeño, casi siempre al alcance de la mano, que sin que lo notes puede convertirse en una puerta abierta de par en par a todo lo que te desconecta de ti. El teléfono, como cualquier herramienta, no es enemigo, pero requiere filtros, porque sin filtros, deja entrar más de lo que tu mente puede manejar sin fragmentarse. Mensajes que no pediste, noticias que no buscaste, imágenes que no necesitas. El teléfono, si no lo regulas, se convierte en el mayordomo del mundo externo, abriendo tu conciencia a lo que no elegiste, a lo que no te nutre, a lo que te dispersa. Cuando comienzas a filtrar lo que entra por esa puerta, algo cambia. Quitar notificaciones, silenciar grupos irrelevantes, eliminar aplicaciones que solo te roban minutos preciosos. No es un gesto superficial, es un acto profundo de soberanía interior. Es recordar que tú decides qué entra en tu mente, que no todo merece tu atención, que no todo tiene derecho a interrumpir tu calma. Y más allá del entorno físico y del teléfono, hay un plano más sutil y poderoso: el entorno social y de información. Las voces que escuchas cada día, las personas con las que hablas, lo que consumes cuando lees, ves, o simplemente permites entrar a tu mundo interior. Aquí, el impacto es aún más profundo, porque las palabras que oyes constantemente se transforman, poco a poco, en tu propio lenguaje interior. Si te rodeas de negatividad, de quejas, de juicios constantes, sin darte cuenta empiezas a pensar desde ese lugar. Y lo peor, empiezas a creer que ese es el mundo real, pero no lo es. Es solo un reflejo de lo que has permitido que te rodee. No se trata de eliminar vínculos, no se trata de cerrarte al mundo, pero sí se trata de elegir con mayor conciencia qué tipo de energía emocional te acompaña. Hay personas con las que puedes ser tú sin explicarte, personas que te escuchan sin interrumpirte, que no te exigen ni te minimizan, que simplemente están.
y estar con ellas es reparador. No hacen ruido, pero calman. No tienen todas las respuestas, pero te invitan a hacer mejores preguntas. Esas personas son un refugio, y buscar su compañía, aunque sea en pocas dosis, puede cambiar tu manera de vivir los días. Y del otro lado, están quienes agotan, no necesariamente porque sean malas personas, sino porque viven en otra frecuencia. Personas que siempre traen drama, que no escuchan, que solo descargan. Estar con ellas no te enriquece, te desgasta. No te dejan espacio para pensar, y aunque puedas tenerles aprecio, es sano ajustar la cercanía, porque cuidar tu entorno también significa cuidar tu energía, y la energía, a cierta edad, no se regala, se invierte con sabiduría. Lo mismo ocurre con lo que consumes a nivel informativo, las noticias, los artículos, los videos, los libros, las redes sociales, todo eso, día tras día, está formando tu manera de ver el mundo. Y si lo que entra por tus ojos y oídos es constante miedo, queja, comparación o ruido vacío, ¿cómo esperas mantenerte sereno? No todo lo que se publica debe ser leído. No todo lo que aparece en tu pantalla tiene valor. No todo lo que es popular es necesario para ti. Haz el ejercicio de revisar con calma tu dieta informativa. ¿Qué tipo de contenidos consumes cada día? ¿Te expanden o te encierran? ¿Te inspiran o te inquietan? ¿Te conectan contigo o te arrastran a una marea ajena? Si el 80% de lo que consumes te hace sentir más ansioso, más disperso o más agotado, entonces es momento de replantear tu selección. Puedes elegir otra cosa. Puedes decidir rodearte de palabras que edifiquen, de imágenes que apacigüen, de ideas que te inviten a crecer. El entorno no es solo lo que te rodea físicamente, es todo aquello que permites que interactúe con tu mente. Y cuando entiendes esto, comprendes también que el entorno más importante a proteger es el invisible, ese que no ves, pero que sientes, ese que habita en tu interior cuando todo afuera se detiene. Porque si ese espacio está contaminado por estímulos innecesarios, difícilmente podrás sostener la calma. Pero si está nutrido por silencio, por claridad, por elecciones conscientes, entonces, incluso el caos externo tendrá menos poder sobre ti. Revisar tu entorno no es un ejercicio de perfección, es una práctica de honestidad. ¿Qué cosas en tu casa te inspiran? ¿Qué cosas necesitas soltar? ¿Qué tipo de conversaciones quieres tener? ¿Qué personas te devuelven a ti y cuáles te alejan de tu centro? ¿Qué contenidos consumes por costumbre y cuáles eliges por convicción? Estas preguntas no se responden en un solo día, pero marcarán una diferencia profunda si comienzas a integrarlas en tus decisiones diarias. Y no necesitas hacer cambios drásticos. A veces, ordenar un solo cajón, apagar el teléfono una hora antes, o decir hoy no voy a entrar a esa red social, ya es una forma de volver a ti. No porque el mundo sea el problema, sino porque tu mente necesita espacios donde pueda ser, sin ruido, donde pueda descansar, sin exigencias, donde pueda recordarse a sí misma que su valor no depende de cuántas cosas haga o sepa, sino de cuánta paz pueda sostener. El entorno que te rodea puede ser tu aliado o tu obstáculo, pero más allá de eso, es tu reflejo. Lo que eliges mantener dice mucho de lo que estás dispuesto a sostener también dentro de ti. Por eso, al cuidar tu entorno, no estás solo decorando un espacio. Estás redibujando tu campo energético. Estás creando las condiciones para pensar con más claridad, para sentir con más serenidad, para decidir con más lucidez. Tu casa, tu teléfono, tus vínculos,
Tus contenidos, cada uno es una puerta, una posibilidad, una influencia, y cada uno puede contribuir o entorpecer tu camino de crecimiento. Tú decides qué permites. Tú decides qué refuerzas. Tú decides, cada día, si vas a vivir a merced del entorno o si vas a convertirlo en un terreno fértil donde tu mente pueda florecer. Porque al final, la verdadera transformación no empieza solo dentro, comienza también afuera. En esos pequeños ajustes silenciosos que le dicen a tu alma, aquí estás a salvo, aquí puedes crecer, aquí hay espacio para que seas tú, sin ruido, sin presión, sin máscaras. Y desde ahí, desde ese entorno elegido con respeto, todo lo demás empieza a acomodarse, sin forzar, sin urgencia, solo con presencia, solo con verdad, solo con la serenidad de quien ha decidido que su entorno será, a partir de ahora, un lugar que sostiene, no que fragmenta, un lugar que devuelve, un lugar que recuerda, un lugar que honra. El cuerpo no es estética, es base para tu voluntad. El cuerpo, tantas veces juzgado, exigido o ignorado, no necesita perfección. No está para ser admirado ni para cumplir estándares ajenos. Está para sostenerte, para servir de puente entre lo que piensas y lo que haces. Es la base silenciosa sobre la que se apoya tu voluntad. Y cuando lo entiendes así, dejas de verlo como un objeto que debe lucir de cierta forma y comienzas a tratarlo como lo que realmente es, un espacio sagrado de presencia, de acción y de equilibrio interior. El movimiento diario, por ejemplo, no es una obligación estética, es una forma de habitarte, de recordarte que estás vivo, que hay un cuerpo que te acompaña, que siente, que expresa, que responde. No necesitas convertirte en atleta, ni seguir rutinas intensas para recuperar esa conexión. Basta con moverte con intención, caminar con atención, estirarte al despertar, respirar con conciencia. Ese tipo de movimientos no buscan rendimiento, buscan presencia. Y en esa presencia, aunque sea breve, el cuerpo deja de ser una maquinaria y se convierte en un aliado. Muchos de nuestros malestares emocionales tienen eco en el cuerpo. La tensión, el insomnio, el agotamiento, sin causa aparente, no son solo cuestiones físicas. Son respuestas de un cuerpo que ha sido dejado al margen, que no ha sido escuchado, que ha tenido que adaptarse a un ritmo que no eligió. Por eso, cuando decides moverte cada día, aunque sea por unos minutos, estás haciendo algo más que activar, tus músculos estás volviendo a ti. Estás recordándole a tu mente que no todo es urgente, que hay un ritmo más profundo, más sereno, que también necesita espacio. Ese mismo principio se aplica a la forma en que comes, no como un gesto automático o una vía de escape, sino como un acto de conciencia. Comer puede ser una forma de nutrir tu cuerpo. Sí, pero también puede ser un momento para cultivar presencia. ¿Te has detenido a observar cuántas veces comes sin darte cuenta frente a una pantalla? Respondiendo mensajes, corriendo entre tareas. El alimento entra, pero tú no estás allí. Y cuando eso se repite, no solo estás perdiendo la oportunidad de disfrutar, estás alimentando una relación desconectada con tu propio cuidado. Comer con conciencia no significa volverse rígido ni obsesivo. Significa simplemente preguntarte, antes de cada comida, si eso que vas a ingerir te fortalece o te adormece, si estás comiendo por necesidad real o por ansiedad, si estás buscando nutrirte o distraerte. Y cuando lo haces, descubres que el cuerpo responde distinto,
que se aligera, que se acomoda, que se agradece, porque, en el fondo, el cuerpo no te pide perfección, solo te pide consideración. Una comida sencilla, preparada sin prisa, puede ser más restauradora que cualquier dieta estricta, no porque tenga menos calorías, sino porque lleva otra energía. Porque cuando cocinas con atención o simplemente eliges algo con cuidado, estás diciendo te importo. Y ese mensaje, aunque no lo veas, se graba, se queda, se transforma en una forma más amable de habitarte. Pero hay un momento del día donde esta relación con el cuerpo se vuelve aún más crucial, y es la noche. Dormir, tantas veces subestimado, es uno de los actos más poderosos de restauración que existen. Yalega y Jaina. Sin embargo, vivimos como si fuera negociable. Lo recortamos, lo empujamos hacia el final, lo llenamos de ruido, y luego nos sorprendemos de estar agotados, irritables, desconectados. Pero el cuerpo no miente. Si no duerme bien, no se repara, y si no se repara, la mente se fragmenta. El sueño no es una pausa improductiva, es un mecanismo vital. Es durante el descanso que el cuerpo sana, que el sistema nervioso se equilibra, que la memoria se ordena. Es ahí donde el día se cierra de forma simbólica. Y cuando lo tratas como tal, como un rito consciente, todo cambia. No necesitas un ritual complejo. Basta con pequeños gestos que indiquen al cuerpo que es hora de soltar. Bajar la intensidad de las luces. Desconectarte del teléfono. Leer algo que calme. Practicar unos minutos de silencio, no por protocolo, sino por respeto. Dormir con intención es una forma de decirle a tu mente, puedes bajar la guardia. Y a tu cuerpo estás seguro aquí, porque eso es lo que el descanso profundo genera seguridad interna. Y esa seguridad, cuando se instala, se manifiesta al día siguiente en forma de mayor claridad, de menos reactividad, de más capacidad para sostener lo importante sin agobiarte. El descanso, bien entendido, no es pereza, es estrategia, es sabiduría práctica, es una forma estoica de cuidar el instrumento con el que atraviesas el mundo. El cuerpo, cuando se siente cuidado, no necesita gritar, no necesita enfermarse para llamar tu atención, no necesita agotarse para que lo escuches. Se convierte en un terreno estable, silencioso, firme, desde donde puedes pensar con más claridad, sentir con más profundidad y actuar con más lucidez. No porque todo esté resuelto, sino porque hay una base que sostiene, una raíz desde la cual puedes expandirte sin temor a quebrarte. Y todo eso empieza por decisiones pequeñas, no por cambios extremos, no por promesas imposibles, solo por esa nueva manera de habitarte, más consciente, más suave, más digna. Caminar cuando podrías quedarte quieto. Comer con atención cuando podrías hacerlo en automático. Dormir con intención cuando podrías seguir conectado sin pausa. Esas elecciones no cambian tu vida de inmediato, pero cambian tu relación contigo. Y eso, con el tiempo, lo cambia todo. Cuando tratas a tu cuerpo como un templo, no desde la exigencia, sino desde el respeto. Algo profundo se alinea. Ya no necesitas forzar, ya no necesitas corregir desde la culpa. Comienzas a habitarte desde otro lugar, desde la gratitud, desde la presencia, desde una conciencia que ya no lucha contra el cuerpo, sino que coopera con él. Y entonces, el cuerpo deja de ser una carga o un enemigo. Se vuelve un compañero de camino, una base sólida que no exige reconocimiento, pero lo transforma todo, porque cuando tu cuerpo está bien,
La mente tiene espacio para pensar sin ansiedad. Tiene margen para elegir sin impulsos. Tiene el soporte que necesita para no ceder ante cada estímulo. Y eso es lo que permite que tu voluntad se sostenga, no como imposición, sino como expresión de tu equilibrio interior. Esta es, tal vez, una de las formas más profundas de disciplina, cuidar tu cuerpo no para agradar a los demás, sino para honrar la vida que te habita, para crear un entorno físico que respalde tu propósito, para vivir con más presencia, más energía, más dirección, porque el cuerpo no es solo vehículo, es lenguaje, es reflejo, es territorio sagrado donde se manifiesta tu forma de estar en el mundo, y tú puedes elegir, cada día, cómo habitar ese territorio. Puedes seguir postergando el cuidado, esperando a que llegue una urgencia, o puedes empezar hoy, sin culpa, sin prisa, a cambiar el modo en que te habitas, a moverte con intención, a comer con respeto, a dormir con conciencia, no porque debas, sino porque lo mereces, porque no hay propósito que se sostenga sin energía, no hay claridad que perdure sin descanso, no hay paz que florezca en un cuerpo maltratado o ignorado. Este cuerpo que te acompaña ha estado contigo en todo, en cada caída, en cada logro, en cada noche difícil. Te ha sostenido incluso cuando tú no supiste cómo sostenerte. Quizás sea momento de devolvérselo, no con grandes sacrificios, sino con decisiones suaves y constantes, con presencia, con cuidado, con ese tipo de respeto silencioso que no necesita aplausos, pero que transforma cada rincón de tu vida desde dentro. Porque el cuerpo no es estética, es base, es hogar, es el terreno desde donde tu voluntad puede por fin echar raíces firmes y florecer. Elevar el estándar no es arrogancia, es volver a respetarte. Hay un momento en la vida en que uno ya no puede seguir haciendo las cosas como si no importaran, no porque alguien te lo exija, no porque debas demostrar nada, sino porque internamente algo madura, algo despierta, algo te dice con serenidad que ya no estás dispuesto a tratarte con descuido. Y entonces, sin necesidad de anunciarlo, decides elevar tu estándar, no como acto de arrogancia, sino como un regreso silencioso al respeto que alguna vez dejaste en pausa, porque cuando te respetas de verdad, no necesitas subir el volumen, solo afinar el gesto, y ese gesto, ese modo de estar, de actuar, de hablarte, lo transforma todo. Elevar el estándar no es aspirar a lo perfecto ni pretender estar por encima de nadie. Es reescribir tus mínimos innegociables. Es definir qué cosas, aunque pequeñas, son esenciales para sentirte en coherencia contigo mismo. El orden, por ejemplo, no como obsesión, sino como forma de claridad. No importa si el entorno es modesto. Si los objetos son sencillos, lo que importa es que tengan un lugar, una intención, una energía. Cuando eliges vivir en un espacio donde nada te agrede, donde puedes moverte con ligereza, también tu mente se organiza, porque el orden externo es, muchas veces, la manifestación de un respeto interno que empieza a consolidarse. Otro mínimo innegociable es la palabra cumplida, no para alimentar una imagen de responsabilidad, sino para nutrir la relación contigo. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque sea algo pequeño, refuerzas tu confianza en ti, y esa confianza no necesita elogios. Se percibe en la forma en que caminas, en la tranquilidad con la que decides, en la dignidad que transmites sin decir nada. Cumplir tu palabra no es una carga. Es un puente entre lo que piensas y lo que haces.
Y cuando ese puente es sólido, los días ganan una estructura que no depende del azar. Pero quizás el mínimo más silencioso, y también el más olvidado, es la forma en que te hablas. Porque si cada vez que fallas te castigas, si cada vez que dudas te desprecias, si cada vez que te miras lo haces con dureza, entonces ningún logro compensará esa fractura interna. Hablarte con respeto no es debilidad, es madurez emocional. Es aprender a acompañarte como lo harías con alguien que amas. Es saber decirte vamos de nuevo sin exigencia. Aquí estás sin juicio. Esto puedes sin necesidad de gritar. Y ese tipo de respeto no necesita ser visible. Basta con que sea real. Basta con que esté. En este punto de la vida, tal vez ya has comprendido que no necesitas hacer cosas grandes. Lo que transforma no es lo grandioso, es lo bien hecho. Preparar una comida con atención, escribir un mensaje con claridad, cerrar una puerta sin apuro, mirar a alguien sin distracción. Esas pequeñas acciones, cuando se hacen con presencia, cambian el ritmo de un día, porque no están hechas por cumplir, están hechas desde una postura diferente. Y esa postura se llama respeto, no hacia el otro, que también, sino hacia ti mismo. Porque al final, cada cosa que haces o no haces lleva tu firma invisible. Y con el tiempo, esa firma va contando una historia. La historia de cuánto te respetas en lo cotidiano. Hay personas que viven esperando el momento perfecto para hacer todo diferente. El lunes. El próximo año, cuando todo esté más claro, pero el verdadero cambio no espera condiciones. Comienza donde estás. Con lo que tienes, comienza cuando eliges no traicionarte hoy. Cuando decides que aunque nadie lo note, tú sí vas a honrar tus propios principios. Y eso, aunque no suene espectacular, tiene un poder inmenso. Porque cuando al final del día puedes decirte en silencio, hoy no me traicioné, y eso basta. Ya no necesitas mucho más para sentirte en paz. La vida, en realidad, no pide tanto. Lo que pide es que dejes de abandonarte, que no aceptes menos de lo que sabes que mereces. No por orgullo, sino por integridad. Que no te hables de manera que no tolerarías en otro. Que no postergues tu bienestar detrás de excusas que ya no te crees. Que no vivas haciendo excepciones que sabotean tu coherencia. Porque si haces de la excepción una costumbre, terminarás construyendo una vida donde el respeto propio se volvió negociable. Y cuando el respeto se vuelve negociable, todo lo demás tambalea. No se trata de endurecerte. Se trata de afinar tus límites, de comprender que elevar tu estándar es también proteger tu energía. No siempre podrás controlar lo que pasa afuera, pero sí puedes decidir cómo vas a actuar tú, y si cada acción lleva la marca de tu atención, si cada palabra tuya viene desde la presencia, si cada decisión tuya es una expresión de tu centro, entonces el entorno puede cambiar, pero tú no te pierdes. Y esa es una forma profunda de libertad. Muchos creen que la dignidad viene de grandes gestos, pero en realidad está en lo invisible, en cómo respondes cuando nadie te mira, en cómo haces las cosas que nadie te exige, en cómo te eliges incluso cuando sería más fácil no hacerlo. Esa dignidad es silenciosa, pero se siente, y no se construye con discursos, sino con hábitos. Con esos hábitos que, día tras día, le dicen a tu alma, aquí mando yo, y no voy a actuar en contra de lo que sé que me hace bien. Y sí, habrá días en los que falles, en los que vuelvas a lo viejo, en los que traiciones un poco eso que habías prometido, pero incluso entonces puedes mantenerte cerca. Puedes observarte sin juicio. Puedes volver al compromiso sin culpa, porque respetarte no es exigirte perfección,
Es decidir que, a pesar de los tropiezos, no vas a rendirte, no vas a abandonarte, no vas a permitir que un error te devuelva al abandono antiguo, porque tú ya no vives desde la exigencia, vives desde la intención. Elevar tu estándar no es convertirte en otra persona, es volver a la que fuiste antes de ceder tanto. Es recordar lo que siempre supiste, pero que el cansancio o el miedo apagaron por un tiempo. Es recuperar el gusto por hacer las cosas bien, aunque nadie lo aplauda. Es decirte sí cada vez que tengas la tentación de traicionarte con un total. No importa. Porque sí importa. Porque cada pequeño gesto tuyo construye o debilita tu relación contigo. Y tú mereces vivir en una relación de confianza con quien más te acompaña tú mismo. Hoy, si quieres comenzar, no necesitas cambiarlo todo. Solo elige un gesto, un acto de respeto hacia ti. Hazlo bien, hazlo con intención, y al final del día, cuando cierres los ojos, no busques logros espectaculares. Pregúntate esto: ¿me fui fiel? ¿Me hablé con claridad? ¿Cumplí con lo que sabía que era importante para mí? Y si la respuesta es sí, entonces celebra en silencio. Porque eso basta. Porque eso es elevar el estándar no para que otros te miren distinto, sino para que tú puedas mirarte con más verdad. Y desde ahí, la vida comienza a responder de otra manera. Más calma, más firme, más tuya. No eres lo que sientes. Eres quien decide cómo actuar desde ahí. No todas las emociones vienen a destruirte. Algunas solo quieren que las mires de frente, no como amenazas, sino como señales. En un mundo que premia lo inmediato y castiga la vulnerabilidad, hemos aprendido a reaccionar antes que a comprender, a tapar lo que sentimos con distracciones, exigencias o silencios disfrazados. Pero hay una forma más profunda, más estoica, más humana. Recordar que tú no eres lo que sientes. Eres quien decide qué hacer con eso que sientes. Empecemos por algo que parece simple, pero no lo es nombrar lo que sientes. Ponerle palabras al temblor interno. Decir, sin drama, pero con honestidad: esto es rabia. Esto es tristeza. Esto es miedo. Porque cuando no nombras lo que sientes, eso te gobierna desde las sombras. Cuando lo reconoces, ya no te arrastra, lo puedes mirar desde fuera. Como quien observa una tormenta sabiendo que pasará. Como quien se sienta al borde de sí mismo y se permite decir la verdad. Sin adornos ni vergüenza. El estoicismo nunca propuso apagar las emociones. Lo que propone es no convertirse en esclavo de ellas. Y para eso, uno necesita espacio. Ese microespacio interior entre el estímulo y la respuesta. Ese instante que separa el impulso de la acción. Allí vive tu libertad. Puede durar menos de un segundo. Pero si lo cultivas, se vuelve una habitación interna donde eliges, donde puedes respirar antes de gritar, callar antes de herir, observar antes de decidir. Ese espacio no surge solo. Se construye con práctica, con presencia, con intención. Quizás hoy no puedas evitar sentir miedo ante un cambio, o ira ante una injusticia, o tristeza ante una pérdida. Pero sí puedes evitar que esas emociones decidan por ti. Sí puedes transformar el miedo en preparación, en estructura, en cuidado anticipado. Puedes transformar la ira en claridad, en límites, en determinación serena. Puedes transformar la tristeza en pausa, en escucha, en una forma más honesta de estar contigo. Y eso es lo que cambia el juego, no que no sientas, sino que no actúes como si fueras solo eso que sientes. Un ejemplo: estás en una conversación tensa y alguien lanza una crítica. La emoción sube.
El cuerpo se tensa. La mente quiere responder, defenderse, contraatacar. Pero ahí, justo ahí, puedes elegir quedarte medio segundo más en ti. Nombrar esto es rabia. Reconocer me dolió. Y después, actuar desde lo que eres, no desde lo que se activó. Quizás responder con firmeza sin perder la calma. Quizás guardar silencio, sabiendo que no todo merece tu energía. Ese gesto sutil es el comienzo de una revolución interna, la de no entregarte al primer impulso, sino elegir con conciencia. No hay transformación emocional sin este trabajo, porque la madurez no es ausencia de emoción, es dirección, es usar el fuego para calentar, no para incendiar, es poner al miedo a trabajar para ti, no contra ti. Es mirar al dolor a los ojos y preguntarle qué te está enseñando. Y para lograr eso, necesitas cambiar tu relación con lo que sientes. Pasar de combatirlo o negarlo a integrarlo. Porque lo que no se integra, se repite. Y lo que se repite sin conciencia, te estanca. Muchos viven atrapados en bucles emocionales que ya no se justifican. Responden hoy con la rabia acumulada de hace años. Temen hoy con el miedo heredado de otra época. Y sin darse cuenta, siguen actuando como si fueran la misma versión que alguna vez no supo cómo sostenerse. Pero tú ya no eres esa versión. Ahora puedes darte cuenta. Ahora puedes pausar. Ahora puedes escribir una historia distinta. Aquí es donde la práctica diaria se vuelve esencial. No basta con entenderlo intelectualmente. Hay que vivirlo, ejercitarlo, preguntarse en lo cotidiano desde dónde estoy hablando, desde qué emoción estoy actuando. Esto que siento me pide reacción o reflexión, porque si cada emoción se convierte en un llamado a estar más presente, entonces incluso el dolor se vuelve útil, incluso la incomodidad se vuelve maestra. Una herramienta estoica poderosa es el diario emocional, no como desahogo, sino como observación estructurada. Al final del día, escribe qué sentiste, cuándo, cómo actuaste, qué podrías haber hecho distinto, no para juzgarte, sino para conocerte, porque el autoconocimiento no nace del pensamiento abstracto, sino del registro honesto. Y con el tiempo, ese registro te muestra patrones, te revela tus puntos ciegos, te ofrece una cartografía emocional que puedes aprender a navegar con más sabiduría. Otra práctica silenciosa pero poderosa: visualización anticipada. Imagina con claridad escenarios que podrían sacarte de tu centro. Adelántate al estímulo. Decide de antemano cómo quieres responder. Entrena tu mente como un soldado, entrena su cuerpo con previsión, con constancia. Porque si esperas a estar en el ojo del huracán para recordar tu filosofía, quizás sea tarde. Pero si la entrenas antes, si la incorporas como hábito, entonces cuando llegue el momento, actuarás desde lo que sembraste. Y esto no es una invitación a reprimir, todo lo contrario. Reprimir es negar. Negar es debilitarse. La propuesta estoica es más profunda: reconocer, transformar, actuar con intención. Es mirar la emoción de frente y preguntarle: ¿qué vienes a mostrarme? ¿Cómo puedo usar tu energía sin perderme en ella? Porque la emoción trae fuerza, solo que hay que saber dirigirla. Como un río que puede inundar o fertilizar, según cómo se encauce. Cuando entiendes esto, dejas de temerle a lo que sientes. Ya no huyes, ya no tapas, ya no actúas como si fueras víctima de ti mismo. Te haces responsable, te haces arquitecto de tu respuesta. Y esa responsabilidad no pesa, libera, porque te saca del caos de la reacción y te lleva al terreno firme de la elección. Y tal vez, al final de un día difícil,
No puedas evitar decir, hoy sentí mucho. Hoy me desbordé un poco. Hoy me costó sostenerme. Pero si en medio de eso pudiste nombrarlo, observarlo, crear un pequeño espacio, y al menos en un momento elegir diferente, entonces eso ya es progreso. Eso ya es práctica estoica encarnada. Eso ya es transformación. Recuerda, no eres la ira que sentiste, ni el miedo que te detuvo, ni la tristeza que te envolvió. Eres la decisión que tomaste después. Eres el modo en que elegiste actuar cuando podías haberte rendido a lo automático. Eres el acto sutil y profundo de no traicionarte, incluso cuando era más fácil hacerlo. Y eso basta para construir una vida distinta, una emoción a la vez, una elección a la vez. Tu propósito no necesita testigos, solo necesita vivirse. Hay una fuerza que no necesita ruido, una dirección que no se anuncia, un pulso íntimo que no busca aprobación ni necesita que nadie lo celebre. Es tu propósito, no como gran eslogan de vida, no como frase grandilocuente que te impone más presión que sentido, sino como esa certeza serena, modesta, profunda, que te dice por dentro esto tiene sentido para mí, aunque nadie lo vea, porque no todo lo que da forma a tu vida necesita testigos. Lo que realmente importa solo necesita ser vivido. Vivimos rodeados de estímulos que nos empujan a mostrarnos, a justificar cada paso, a explicar cada elección. Mentiras, sin darnos cuenta. A veces construimos caminos que no nos pertenecen solo porque se ven bien desde afuera. Pero el estoicismo nos recuerda otra cosa, que el verdadero norte está adentro. Que una vida bien vivida no es la que más impresiona, sino la que más honra lo que uno considera valioso. Y ese valor no se grita, se encarna, no se proclama, se practica. Por eso, una de las preguntas más poderosas que puedes hacerte no es ¿qué quiero lograr?, sino ¿qué es lo suficientemente importante como para levantarme con calma cada día, no con urgencia, no con culpa, no con autoexigencia, sino con calma? Porque cuando el propósito está alineado, no necesitas motivarte a la fuerza. No necesitas alarmas emocionales ni discursos mentales. Te levantas porque sabes por qué, y ese por qué no siempre será una gran causa. A veces será simple cuidar tu salud, sostener tu palabra, avanzar un poco más en lo que dijiste que querías construir. Pero será real, y eso lo cambia todo. Encontrar ese para qué no requiere un retiro espiritual ni una revelación repentina. Requiere pausa, escucha, honestidad. Requiere escribir o al menos pensar un propósito íntimo. Uno que no esté diseñado para impresionar, sino para sostenerte. Que no esté plagado de metas ajenas, sino de sentido propio. Algo tan verdadero que puedas volver a él cuando todo afuera se confunda. Algo tan tuyo que te recuerde que no importa si el mundo no lo valida, tú sabes que vale. Esa escritura no tiene que ser perfecta, ni pública. Basta con que sea clara para ti. Una frase, una lista, un recordatorio, algo que te ancle, algo que puedas leer en una mañana nublada y recordar por qué estás aquí. Porque el sentido no se improvisa cada día, se cultiva. Se cuida, se vuelve rutina silenciosa, se vuelve la forma en que te levantas, en que respondes, en que eliges. Y cuanto más claro tengas ese propósito íntimo, más fácil será decir que no a lo que no lo nutre. Más fácil será sostenerte incluso cuando el cansancio o la duda intenten desorientarte. Ahora bien, vivir con propósito no es vivir con presión. No se trata de exigirte resultados diarios. Se trata de hacer espacio para una revisión amable,
Una revisión semanal suave, como quien cuida una planta y no la arranca de raíz para ver si está creciendo. Solo se asoma, solo observa, solo se pregunta. Me moví esta semana hacia lo que dije que era importante para mí. Fui fiel a lo que prometí sin palabras. Hay algo que deba ajustar. No desde el juicio, sino desde el respeto. Esta revisión no es un castigo, es un regalo. Es un momento íntimo para no dejar que la rutina te aleje de ti. Porque el ruido del mundo es constante, y si no te detienes a escuchar lo que tú decidiste que te importa, terminas corriendo para lugares que no elegiste. Terminas logrando cosas que no deseabas. Terminas agotado sin saber por qué. Pero si cada semana vuelves, aunque sea unos minutos, a revisar tu dirección, a ajustar el rumbo, a recordarte el motivo, entonces el cansancio tiene sentido. Entonces el esfuerzo se justifica. Entonces la vida se ordena desde dentro. Y es importante decirlo, habrá semanas en las que no cumplas, en las que olvides, te distraigas, te pierdas un poco. No importa. No estás aquí para ser infalible. Estás aquí para ser coherente. Y la coherencia no es perfección, es regreso. Es saber volver a lo que importa. Incluso después del desvío. Es saber perdonarte sin rendirte. Es saber decir esta semana me alejé, pero la próxima retomo. Y esa capacidad de volver a tu propósito. Sin drama pero con firmeza. Es lo que marca la diferencia. Muchas veces confundimos propósito con sacrificio. Creemos que si no hay sufrimiento, no es auténtico. Pero el propósito no duele. Sostiene, no aprieta. Abre, no exige. Orienta. Claro que habrá esfuerzo. Claro que habrá días difíciles. Pero el sentido detrás suaviza el peso. Lo convierte en elección. Y eso es lo que necesitas para persistir sin desgastarte, saber que estás caminando hacia algo que tiene sentido para ti. Aunque los demás no lo entiendan. Aunque no lo puedas explicar del todo. Aunque a veces tú mismo lo olvides. El estoicismo no te pide que vivas para grandes causas. Te pide que vivas con dirección. Que no desperdicies tus días en lo que no alimenta tu alma. Que no pongas tu energía en batallas vacías. Que no dejes que el ruido del mundo te arranque el hilo de sentido que sostiene tu calma. Y por eso, tener un propósito íntimo, escrito o al menos formulado en tu interior, es una forma de protección, de claridad, de fortaleza silenciosa. Piensa en los momentos en los que más firme te sentiste, en los días en los que te levantaste con certeza, incluso sin grandes logros. Probablemente, en el fondo, sabías por qué hacías lo que hacías. No había duda, no había dispersión. Había una brújula. Ese es el lugar al que quieres volver. No todos los días lo sentirás con la misma intensidad, pero si lo has definido bien, siempre estará ahí, esperándote. Y si aún no lo has escrito, hazlo, no para mostrarlo, sino para recordarlo. Pregúntate con sinceridad, ¿qué me sostiene? ¿Qué me da energía sin drenarme? ¿Qué me gustaría que siguiera estando en mi vida dentro de 5 años? ¿Qué decisiones pequeñas de hoy construyen eso? Y luego, vuelve a esas respuestas cada tanto. Revíselas. Ajustalas si es necesario, pero no las olvides. Porque una vida con propósito no se construye con grandes momentos, sino con pequeñas elecciones cotidianas alineadas a algo que tiene sentido. Gracias por darte el regalo del tiempo para escuchar, para detenerte, para mirar hacia adentro. En un mundo que corre, tú elegiste quedarte unos minutos más contigo, y eso no es pequeño. Eso es una afirmación poderosa que tu vida merece ser vivida con intención, que tu mente merece silencio y dirección.
que tu alma no está aquí para sobrevivir distraída, sino para caminar con sentido. Cada palabra compartida en este espacio nace con el deseo de acompañarte, no de enseñarte, porque tú ya tienes la sabiduría, solo necesitas recordarla. El estoicismo no es una doctrina rígida, es una forma de volver a ti, de habitar tu centro cuando todo afuera tiembla. Y si hoy, aunque sea por un instante, algo de lo que escuchaste resonó contigo, entonces ya valió la pena. Si este contenido tocó algo dentro de ti, te invito a dar un paso más, no por compromiso, sino por cuidado propio. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que este tipo de reflexiones te encuentren justo cuando más las necesitas. Y si conoces a alguien que está en ese punto silencioso de cambio, compárteselo. A veces, una sola palabra puede convertirse en punto de inflexión para otra persona. Este camino no se recorre de una vez, se construye día a día, decisión tras decisión, con valentía tranquila y paciencia profunda. Y aunque parezca que lo haces en soledad, no estás solo. Aquí seguimos caminando contigo. Gracias por estar. Gracias por volver a ti. Nos vemos en el próximo video.